Maestro Vidal y maestro Adolfo Mondragón. Saludos a Rafa y a todos los que nos escuchan. Hablar de la mitología griega y romana es hablar de nuestra historia, es hablar de filosofía y de religión. Así es. Es hablar de cómo los hombres empezaron a preguntar por qué se ocultaba el sol, por qué salía la luna, por qué había truenos, por qué había las lluvias torrenciales, por qué salían las plantas, por qué tenían ciertas características los animales, y de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es nacer y qué es morir. Todas esas preguntas se las empezó a hacer el hombre hace aproximadamente 5.500 años. Llevamos 2.021 años de la era cristiana, pero 3.500 años de la era cristiana, o sea, hace 5.500 años empezó la mitología. Para ubicarnos en lo que es la estructura del tiempo, ahí empezó. Y empezó porque los griegos, sobre todo, empezaron a buscar explicaciones a estas preguntas, ¿no? Sí. Y entonces ellos figuraron las respuestas en esta idea politeísta, donde hay muchos dioses, sí. Y identificaron a cada uno de los fenómenos con algún dios y le pusieron a cada dios una característica y un atributo que ahorita les vamos a compartir para que vean cómo el pensamiento humano pues ha recorrido y transcurrido durante tantos milenios, y no deja de ser fascinante ver cómo pensaban hace 5.500 años, cómo ahora en el siglo XXI tenemos todavía muchas interrogantes, pero tenemos esa fascinación por lo que hay más allá, que es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho, y que en este transcurrir de la historia, pues lo que es la mitología griega y romana fueron el antecedente a la filosofía, porque precisamente 600 años antes, 400, 500 años del nacimiento de Jesucristo, nació la filosofía, y llegó Platón y Heródoto y todos los filósofos y empezaron a tomar esa historia y la convirtieron en una estructura ya más científica. Es decir, tomaron esas deidades, esas historias, y las pusieron en el rango, en el plano de lo que es la ciencia, o sea, una filosofía que, si bien no tenía la técnica metodológica para comprobar que era ciencia, pero fue el antecedente de la ciencia. Y transcurrieron esos 300, 400 años hasta el nacimiento de Jesucristo, que ya empieza el cristianismo, luego la Edad Media, y luego ya llega, después de la Edad Media, pues el Renacimiento, donde muchas de estas preguntas que se hicieron los griegos y los romanos y todas las civilizaciones antiguas, las empieza a resolver Galileo Galilei, las empieza a resolver todos los personajes del Renacimiento. Pero dando un recorrido, Miguel Ángel, lo que platicábamos ahorita, los principales dioses que teníamos. En la parte de los romanos, pues era Júpiter, y en la parte de los griegos era Zeus. Y la función, las características de estos dos, pues eran los padres de los dioses y de los hombres, eran los soberanos de las alturas, y tenían en los atributos la administración de la justicia, la lanza y el rayo, y los que amontonaban las nubes. O sea, a los antiguos pobladores de este mundo les impresionaba cómo se juntaban las nubes de repente para que lloviera, lo que ahora vemos, ¿no? Entonces ellos decían que era el dios Zeus, eso decían los griegos, y le daban un atributo, y lo ponían, que el atributo de ellos era el águila, pues veían la majestuosidad de las águilas en ese tiempo volando, y ellos decían que tenían una relación directa con las águilas, el rayo y el cetro, que el cetro aparece desde esa época como el don de mando, el que poder, tenía, sí, del poder, exactamente, y como ahorita van a escuchar en la narración, todos estos atributos y características se fueron dando en las siguientes civilizaciones y en el ejercicio de la administración del poder y después de los negocios, ¿no? El otro dios romano y griego, Juno, y Hera, que es de cada una de las civilizaciones, era la reina de los dioses, protectora del matrimonio y de la familia, que después quedó claro que era el origen, pues, de la civilización, y lo relacionaban con el atributo del pavo real,
y la corona, es decir, animal, pues, que tenía esa señorío que lo tiene y que y que además era un animal, pues, prácticamente domesticado ya y tenía esta relación con estos dos dioses. Después, Neptuno y Poseidón. En esta triada que hacían los griegos y los romanos, o sea, había el dios de los cielos, el dios de los mares y los océanos, y el dios del inframundo. Era Hades. Ese jugo, que digo, y lo digo para que la gente lo relacione como, luego dicen, oye, ¿por qué se llama Hades el juguito ese que anda por ahí? Pues por eso, por ese dios que la gente a veces olvida, pero Hades era el dios del inframundo, o sea, era el que conectaba con el más allá y era el que no permitía que los titanes que se habían opuesto a Zeus y que estaban en el medio del centro de la tierra, él es el que los detenía. Esa era la chamba del inframundo, esa era la chamba de Hades. Que era el reino de los muertos, ¿no? El reino de los Hades. muertos, exactamente. Y que lo mandó ahí Zeus, lo castigó y lo mandó ahí, porque eran hermanos, ¿no? Pero era la triada, o sea, era el cielo, el mar, los océanos y el inframundo. Sí. Pero fíjate cómo tiene similitud con otras mitologías. Sí. La nuestra, por ejemplo, aquí, desde la época de los toltecas y mexicas y todo, es muy, muy similar. Sí, porque ya cuando nos encontramos, maestro, ya en la época del Renacimiento, o sea, cuando llegan los europeos, porque a ver, todo esto pasó en Europa, o sea, en Grecia, en Roma, es la misma área, en Jerusalén, con el nacimiento de Jesucristo. Incluso, o sea, es un pequeño, digamos, pedazo de la tierra, pero todo pasó ahí. Pero mientras eso pasaba, hace 5,000 años, hace 3,000 años, pues ya estaban aquí nuestros aztecas, y fíjate, ya estaban aquí nuestros mayas, que también tenían su propia mitología, y que después en el encuentro de esos dos mundos se empezaron a compartir, y curiosamente, sin conocerse, tenían muchas similitudes. Claro. Todo esto estaba en Roma, ¿no? Sí. Creo que todavía hay vestigios de lo que fue el templo de Júpiter, ¿no? Sí. Sí, en Roma. Y vestigios de Roma hay en toda Europa. No, pero me refiero en referencia a los dioses, ¿no? Sí. Y además hicieron muchos también hicieron muchas, los representaban, pues hacían, porque los han encontrado a los dioses. Hicieron muchas esculturas de ellos que después se encontraron, Miguel, porque aparte, les daban ellos esa forma humana, y luego también los relacionaban con animales extraños, el cíclope, ese animal, el minotauro, sí, eran esa relación porque veían ellos que podía existir un animal todavía más fuerte o más hábil que ellos, ¿no? Otra diosa, la diosa Minerva y Atenea, la diosa de la inteligencia, sí, que era la diosa también de la guerra justa, protectora, fíjate, de las instituciones públicas, de las ciencias y las artes, y patrono de los artesanos. O sea, prácticamente esta diosa abarcaba todo lo que es la administración de la ciudad. Por eso cuando llegaron Sócrates, Aristóteles, tomaron todas esas ideas para escribir la ciudad y los dioses. Platón escribió después la República, ¿no? La República, por estas ideas de ellos. De ahí las tomó y las se hizo y les dio la dosis, pues, filosófica. Pero fíjate, me queda claro, por ejemplo, me comentabas antes de empezar a hablar que Zeus estaba casado con su hermana, ¿no? Sí, exactamente. Era su hermana, hermana y esposa, pues, sí. era. En el plan de la mitología. Eran hijos de Gea, que era la tierra, de que ahí empezó todo, porque también tenía su propia historia de la creación, como ahora. Pero eso es a nivel de dioses, ¿no? Así es. Pero a nivel de acá del mundo terrícola, acá de nosotros los champirinos, los egipcios hacían lo mismo. Los grandes faraones egipcios se casaban con sus hermanas para proteger el linaje de sangre. No sé si estés enterado de eso. Sí, claro. Las esposas de los faraones egipcios eran sus propias hermanas. Bueno, y todavía hasta la Edad Media todavía se continuaba con eso. Por eso hay muchas enfermedades de las llamadas endogámicas, ¿no? Porque pues, no se vale. Pero se les deformaba la sangre porque se volvían a reproducir los genes. Cuando ves a Tutankamón a los 18 años cojeaba, tenía problemas serios para caminar, o sea,
defectos que normalmente aparecen en ese tipo muchas de personas, claro. Sí, cuando existe eso, lo que es la endogamia, el relacionarse entre y en los ese mismos. tiempo, como no había una explicación científica o de salud para eso, pues obviamente los recluían. Pues acá están nuestros aztecas. Cuando llegaron los españoles, vieron cómo tenían las personas que tenían una deformidad, los que consideraban como unas personas que estaban alejados pues de los dioses, que habían recibido un castigo de los dioses, y los tenían prácticamente encerrados, ¿no? Porque no había una explicación científica, pues. Después de esto, los dioses, empieza el fenómeno de los semidioses, ¿no? Sí. Un dios se alborotó con alguna terrícola y entonces tuvieron un niño y ese niño era un semidios. Y los degradaban, Miguel. Sí. O sea, los degradaban y los ponían en otro plano. Porque fíjate, también había la estructura los, celestial, pues, en esta. Los semidioses, por ejemplo, logran mucha fama en el mundo moderno, ¿no? Sí. Por ejemplo, te puedes encontrar 20 o 30 películas basadas en Perseo. Sí, Y exactamente. Perseo era un semidios. Sí. Hijo de Zeus, no sé con quién, pero... ¿Y Hércules también en semidios? ¿Perdón? Hércules también llegó a ser Era un semidios, eran semidioses, ¿no? Y Perseo, su trabajo, pues, era precisamente luchar con el animal que estaba en el océano, pues, era una forma de defender, ¿no? O sea, esos semidioses tenían una función. El Kraken. Exactamente. El Kraken, que era muy gacho, el Kraken. Y la diosa Marte, o Ares, y lo digo porque es la diosa de la guerra y destructiva de la lucha, Miguel. Como los nombres de los planetas y luego de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, pues tienen relación con la mitología, y de esa mitología tomaron los nombres de los planetas, y luego ya los filósofos les pusieron los nombres a los días y a los meses. Sí. Y ahí viene todo. Y muchos de los satélites que están ahorita, que tienen los planetas, tienen nombres de dioses o semidioses de la mitología griega y de la mitología romana. Exactamente. ¿No? Y Venus y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Que pues tenía como su símbolo la paloma, la espada y la concha marina, ¿no? Pues esta parte, estos tres símbolos y estos atributos, pues son muy característicos, pues, de lo que significa el amor y la belleza. O Apolo, el dios de la luz, de la poesía, que fíjate, desde ese tiempo le daban el atributo a la poesía, la música, que tanto tú sabes de ese arte, de la profecía y de la medicina. Y el atributo, pues, era la lira, el arco y la flecha. Pues la lira, tú sabes que fue de los primeros instrumentos prácticamente instrumentos de cuerda, ¿verdad? De cuerda, todavía. Sí. Y los de percusión y los de cuerda fueron los más antiguos. Yo creo que primero fueron las percusiones. Y era también la belleza masculina. Y era también, exactamente. Y Diana y Artemisa, las diosas de la casa, de la virginidad, de la luz y de la paz. Y tenían la característica de la luna, el arco de plata, igual la flecha, ¿no? Y Hermes, que bueno, pues o Mercurio, que pues ya son nombres muy, muy conocidos ahora que los utilizan para negocios, es el dios del comercio y es el protector de los caminos y guía del viajero, y está representado por el Pegaso, por eso la empresa El Pegaso. Y tenía sandalias aladas, es decir, y Mercurio volaba, podías volar, exactamente. Que siempre fue una aspiración de los seres humanos actuales. Y Pegaso también era un equino, pero con alas, que podía volar. Un vecino que muy seguido hace. Y luego, maestro, no sé qué fuma. Bueno. Baco y Dioniso. Baco. Me interesa Baco. ¿Verdad? Porque era el dios del vino y de la danza, inspirador del delirio y el éxtasis. Y con que pues esa es la representación, y cómo desde la antigüedad pues ya el vino pues ya era una qué tan bebida. Importante estos conceptos de la mitología griega y romana persisten en la actualidad, que la próxima expedición a la luna con terrícolas, con gente de aquí, se llama la misión Artemisa. Sí, por la diosa, claro. Fíjate, todavía, 3000 años después, como dice Ramiro, siguen teniendo presencia con nosotros. Eso es lo fascinante. Los nombres de los cohetes que van a la luna. Eso es lo fascinante. Porque fíjate, por ejemplo, Vulcano, el dios Vulcano, el dios de los volcanes, de los incendios y de la herrería. Imagínense si ahorita vemos un volcán en erupción y nos sorprende, nos maravilla, y ves al Popo, ¿no? Hacer erupción, y te llama tanta la atención esa majestuosidad y esa fuerza. Imagínense hace 5000 años cuando pasaba eso, que no había ninguna explicación a eso, pues era todo por eso
En la mitología nórdica, el dios Thor, Sí, con H. sí. Ellos pensaban los nórdicos que era un dios que con un gran Mazo. martillo lo Ajá. pegaba a las nubes para que se hicieran los truenos. A ver qué hermosura de historia que no conocían, pues ahora lo que causa sí, la cierto, lluvia, ¿no? Thor, la mitología No es nórdica es Thor, es- está Thor, y luego está el Valhalla, ¿te acuerdas que era el lugar de donde iban los espíritus de los vikingos? Sí. ¿Y las Valquirias? ¿Y las ya- qué? ¿Las Valquirias? Bueno, pero ese es en la mitología teutona. Sí, De acá- hecho, toda la obra de Wagner, Ramiro, de Ajá. Ricardo Wagner, la obra operística de los Nibelungos, los maestros cantores, en Ajá. fin, el holandés volador, ¿Todo es de la entonces, mitología? muchos son Tristana y Isolda, Sí. son parte de la mitología teutona o Sí, germana. Sí, germana, exactamente, porque después ahí Cada nación tenía sus propios Sí, dioses y su sus propia dioses. mitología. pero ¿no? todo está Tus relacionado con lo creencias. mismo, mira, con los sentimientos de ira, coraje, amor, deseo, persecución, venganza, muerte, todos los mismos. Y las mismas preguntas, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo suceden las cosas en la naturaleza? ¿Quién trajo a los animales? ¿Quién nos trajo a nosotros? Son las mismas preguntas con respuestas muy similares en diferentes tiempos y en diferentes civilizaciones. Por eso es tan fascinante esta historia de la mitología, porque te das cuenta cómo el pensamiento, la estructura mental de la humanidad, pues ha mantenido esa constante y esa curiosidad que nos ha mantenido vivos, pues, por esa ansiedad de saber, de conocer y de permanecer, porque todos los dioses que tenían mayor atributo tenían básicamente dos cosas. Les daban los hombres esos atributos: la eterna juventud y la inmortalidad. Sí, porque Eso Zeus era, nunca- pues claro, Zeus porque nunca- era una aspiración de eterna, pues, de los seres humanos, ¿no? Pero fíjate, ahorita que tocaste Vulcano, volvemos otra vez, nos la traemos al siglo XX. Hubo una serie en la década de los 60, se inició y todavía se acabó hace poco, que se llamaba Viaje a las Estrellas. No sé si tú la viste, Manuel, sí. Ahí hay un personaje que se apellida o se llama Spock. Ujú, sí. Spock es Sí, una que tenía las orejas, Las orejas. Bueno, picudas. él venía de un planeta que destruyó un villano y el planeta se llamaba Vulcano. Ajá. O sea, volvemos otra vez a traer un hombre de la mitología Sí. para una serie de Oye, televisión. acá los romanos tenían a Hades como Plutón, Miguel. O sea, el dios del inframundo en la parte de los romanos era Plutón. Ahora en nuestro planeta degradado, tú sabes, Sí, ¿no? sí, sí. Pero Parece aquí- que le van a restituir otra vez. Estamos defendiéndolo, ¿verdad? Sí, sí, le van a restituir a Plutón. Y era el dios de los muertos, señor del inframundo, y lo que la caracterizaba era la corona de ébano, el trono de ébano y el carro tirado por 4 caballos negros. Como el color negro también es algo Sí. importante. Y luego, si te desde la siguen buscando, antigüedad sí. representa pues lo oscuro, lo oscuro, de las cosas. lo negativo. lo negativo, ¿no? Ahora, y aparte que ellos eran medio canijillos porque se infringían castigos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el de Prometeo, ¿no? Sí. Que todo el día estaba, acá y luego en la noche venía una Arpía, a comerle las ay, no me hables de eso. Llegaba y le devoraba las entrañas y luego en la noche volvían a reaparecer. Y Prometeo creo que era un semidios. Era un semidios. Era un exactamente. semidios. Fue el que se robó el fuego para Ahora, cegarlo a los sí. no nomás sí, Zeus sí. andaba haciendo diabluras, metiéndose con terrícolas. Porque Zeus hizo 20,000 huercos, pero con mujeres de la tierra. Sí. También diosas, también intercambiaron favores con ciudadanos comunes y Sí, corrientes. claro, Porque- se relaciona, a ver, los dioses también tenían su relación con los Todo el mortales, pues. panteón era muy Todo el promiscuo. sí, y, qué bárbaro. los dioses del Olimpo, pues también era una selección, de verdad, de 12 nada más, y era la parte, y luego los titanes, que eran los que estaban protegiéndolos, y luego ya salían los semidioses. Toda era una estructura fantástica, mental, y bueno, también Quiero que sepas que he ilusoria, leído pues. títulos de investigaciones doctorales, Ajá. nada más sobre Artemisa. Sí, claro. No, pues ahí están, Miguel. Mira, Saturno y Cronos, el mismo dios. Cronos de la mitología griega y el Saturno de los romanos. ¿Por qué? Porque ya vinieron los filósofos y les empezaron a poner ya los nombres de los planetas. Y era el dios de la riqueza, la cosecha, la agricultura. Marte, el dios de la guerra, ¿no? Sí, y padre de Júpiter. A ver, Cronos era el padre de Júpiter, de Neptuno, que era el de los mares y los océanos.
Y y él era el tiempo, pues también. Era el dios del Era tiempo. el dios del tiempo, Se pues. conoce más como el dios del tiempo. Exactamente. Ahora, como el dios del tiempo. Aquaman, ¿es descendiente de quién? ¿De Neptuno o de Poseidón? Porque uno de ellos tenía el tridente. Sí. Pero no me acuerdo cuál de los dos. Sí. Neptuno era el que tenía el tridente. Claro. Pero Sí, Neptuno sí, era sí. el griego, Poseidón. Era el romano, claro, exactamente. Sí. Y bueno, Cupido y Eros, Miguel, con eso terminamos. A ver, el dios del amor y Te puedes pasar representación del arco y flecha. No, 15 horas hablando de mitología. Sí, la verdad que es Y es un tema fascinante. que interesa y que es fascinante. Y habría ¿no? que ver después la mitología aquí en América, la Sí, de los mayas, la de los sí, toltecas, exactamente, que hasta- toman los mexicas, Exacto. Teotihuacán, etcétera. La Pachamama, que da todo